resucitará a los creyentes. Los milagros de resurrección del Nuevo Testamento son anuncios fehacientes de que Jesús resucitará a todos los creyentes en su venida. Es por eso que el evangelista Juan, en el capítulo 11, versículos 25 al 26, declaró diciendo, como en las palabras de Jesús en sus escritos, él dejó claro. Les dijo Jesús diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estaremos hablando, utilizando como texto base el Evangelio de Marcos y estaremos enfocados en el capítulo 5 del versículo 21 al 24 y también utilizaremos los versículos 35 al 42 y los objetivos están reconocer que Jesús puede ser llamado a tiempo y fuera de tiempo, como también confiar en Jesús sin importar lo que pueda suceder en el camino, como también reconocer que a veces la respuesta tarda, pero siempre llega. Tomando esto en consideración, es importante tener claro que debemos hacer lectura de todo el capítulo 5 para tener claro el contexto del mismo. Y como razón de análisis inductivo estaremos enfocados en los versículos mencionados. Pero aquí, para razón de lectura, estaremos enfocados en los versículos 22, 23 y luego pasaremos al 35, 36, 37 y luego estaremos haciendo lectura del 38 al 42. Iniciamos y decimos lo siguiente. Del 22 al 23 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Del versículo 35 al 39 dice lo siguiente, mientras él aún hablaba, vinieron de casas del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. De los versículos 40 al 42 señala, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. La resurrección de la hija de Jairo y todas las demás que describen las Sagradas Escrituras constituyen ser para nosotros también promesas, en el cual indica que también nosotros seremos resucitados. Es por eso que cuando hacemos lectura, aunque de manera selectiva, podemos ver lo siguiente. Tenemos que entender una serie de aspectos importantes, que Él busca un milagro, o el que busca un milagro, mejor dicho, debe actuar con fe y con corazón humilde. Como también la prueba de la fe produce paciencia y también esperanza. Como también los incrédulos son personas que también sirven de estorbo en la realización de milagros. Es por eso que a través de este análisis tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Tenemos que ver
que el evento en que se expone este análisis no solo fue el primer milagro de resurrección realizado por nuestro Señor Jesús, en la cual encierra una serie de enseñanzas ministeriales, sino también que es la formación del discipulado cristiano. Podemos entender que el poder resucitador de Cristo se manifestó en 4 ocasiones durante su ministerio. Estos casos fueron aumentando y podríamos decir de manera gradual y también de intensidad. El milagro de la resurrección de la hija de Jairo fue el primero en lo que podríamos decir de una serie y se realizó a los pocos minutos de la muerte de la niña. Otro milagro fue el de la resurrección, el hijo de la mujer de Naín, o de la viuda de Naín, cuando ya llevaba el cuerpo para ser sepultado. Y usted puede encontrarlo a través del Evangelio de Lucas en el capítulo 7 del 11 al 17. Otro milagro, podríamos decir que es el tercer caso, fue el de Lázaro, que llevaba ya 4 días ya de muerto. Y el evangelista Juan lo relata en el capítulo 11, versículos 38 al 44. Y finalmente la Biblia testifica la resurrección misma del Hijo de Dios por su propio poder. Y lo hace el evangelista Mateo en el capítulo 8, mejor dicho 28 del versículo 6. El milagro de la resurrección de la hija de Jairo ha sido considerado por algunos como una enseñanza para probar la fe de ese ministerio, mejor dicho, del ministro de la sinagoga de Capernaum. Y hay lo que podríamos decir, una secuencia de hechos con la vida de este prominente líder judío. Y tenemos que ver primeramente que guardó en su corazón lo que había oído y visto de Jesús. Otro aspecto, que lo buscó en su angustia. También se postró a sus pies y también le habló de su necesidad y le rogó que fuera a su casa a aliviar su pena. También podemos notar que la prueba de la fe de Jairo es, podríamos, como algunos señalan, que era como tétrico. Y Jesús iba rodeado de una gran multitud. En lugar de ir solo y deprisa, el Señor se detuvo en el camino a causa de la mujer que le tocó y que fue sanada, como todos conocemos, la mujer del flujo de sangre. Y también tenemos que ver que mientras tanto la niña iba empeorando, entendemos que por su causa de la condición ella fallece. Sin embargo, cuando la situación se había puesto difícil, se había perdido la esperanza y el poder glorioso de Jesús se manifestó en toda plenitud y su nombre fue glorificado. Ahora, tenemos que ver que en este momento fue uno de provecho, porque ahí fue donde Jesús se manifestó de tal manera, donde entonces, no importando las circunstancias, Él se glorificó para dejar saber que no importando el tiempo, no importando que aunque aparentemente ante el ojo humano haya llegado tarde, Él nunca llega tarde. Cuando analizamos cuidadosamente y vemos los versículos 21 al 22, de acuerdo con la información del evangelista, vemos que Jairo era uno de los principales de la sinagoga de Capernaum, como se había venido observando en análisis anteriores. Este era un líder judío que había visto a Jesús en ocasiones anteriores. También había presenciado manifestaciones del poder del Señor en la realización de varios milagros en la sinagoga, como la liberación de un endemoniado, como lo señalaba el evangelista Marcos en el capítulo 1, versículo 21 al 28, y la sanidad de un hombre de la mano seca, entiéndase paralizada, en el capítulo 3, versículos 16 del mismo evangelio.
También podemos indicar que con toda seguridad que estos milagros fueron identificados también de parte del evangelista, en la cual señalaban la fe de este varón tan importante de esta ciudad. Y también tenemos que ver y de suponer que los mensajes que había oído de Jesús desde el púlpito los días de reposo habían hecho en él un efecto profundo. Y también tenemos que notar que no obstante, eso no fue o eso no nos indica que haya creído en el Salvador o que haya buscado su ayuda, sino hasta ese momento en que su hija estaba a punto de morir. Y es interesante cómo Dios prepara el corazón del ser humano para que sepa a quién acudir en momentos de dificultad, en momentos de angustia, como su nombre lo sugiere en este varón alto, en la cual significa iluminado por Dios, para buscar al Maestro, a quien ya conocemos por las visitas de Jesús a la sinagoga que él administraba. Su fe y su humildad se dejaban ver en la actitud de postrarse a los pies del Señor, aun cuando gran multitud le observaba. Así somos todos en un momento de aflicción y olvidamos del que dirán y buscamos la ayuda oportuna. ¿Qué ejemplo hay aquí para los que nos vemos asediados por el dolor? Lo importante es saber que podemos acudir a Jesús en cualquier momento. Cuando notamos los versículos 23 y 24, podemos decir que Jairo era un personaje de reconocida trayectoria en Capernaum. Y es probable que la gente, sabiendo de quién se trataba, lo dejara pasar hasta Jesús. La expresión "le rogaba mucho" indica que la niña estaba grave. Y cuando dice que mi hija acaba de morir, como dice Mateo 9:18, indica que estaba entonces en una situación bastante seria. Dice que estaba muriendo el evangelista Lucas en su escrito. También la expresión como se menciona literalmente que estaba en las últimas, en otras palabras, ya le quedaba poco tiempo. Es por eso que la traducción que se utiliza en el latín, que es el término en artículos como mortis, que estaba ya en ese periodo ya a punto de irse, ¿no? Habiendo dejado a su hija en un estado de agonía. Él no esperaba que todavía estuviera viva. Y hay que notar que la angustia no le permitió a Jairo actuar como el centurión que no quiso que Jesús fuera a su casa, sino que solo le pidió enviar su palabra sanadora. No todos los creyentes tenemos el mismo grado de fe, pero el poder sanador de Jesucristo sigue siendo el mismo. El padre de esta agonizante joven fue el primer creyente en Cristo en pedir que le fuera impuesta las manos a su hija que estaba enferma. Y la expresión enfática que aparece en el versículo 23, para que sea salva y, y viviera, lleva dos ideas complementarias. Y es por eso que salvar aquí no se refiere a salvación del alma, sino se refiere más bien a esta palabra griega que significa sotei, que significa salud, sino que significa restaurar. Y aquí, mientras se refiere a este aspecto, significa al aspecto físico de un milagro. Y este aspecto de este angustiado padre pedía para su hija una obra completa de parte de Jesús. Por eso que en el versículo 24 destaca la voluntad de Jesús de ir prestamente con Jairo, pero también señala que le seguía una gran multitud. Este hecho debe haber sido preocupante para Jairo, quien deseaba la atención total de Jesús. Y fue así como empezó a darse el proceso de la prueba de la paciencia del corazón angustiado de este religioso
mejor dicho, religioso, que es someterse a la voluntad de este benefactor, entiéndase Jesús. Ahora, tenemos que notar que debemos reconocer que las tragedias y las dificultades que surgen en la vida juegan un papel importante en nuestro carácter y especialmente en nuestra búsqueda de Dios. Y es importante cuando lo vemos aquí en el versículo 35 y 36. Por eso es fácil imaginar que Jairo, con su angustia y desesperación, tal vez haciendo gestos o manifestación de su inquietud de alguna manera para no dejar que el caso de la mujer sanada del flujo siguiera prolongando la demora, para acabar de oscurecer su horizonte y tal como él lo había estado temiendo mientras Jesús aún hablaba con la mujer, un mensaje nefasto llega a él. Su querida hija acaba de morir. Una sombra de luto se reflejó en su rostro y hubo en él un momento de desconsuelo y pérdida de esperanza. Pensó que quizás tenían razón lo que decían, ¿para qué molestas más al maestro? A ese grado de decaimiento moral llega una persona cuando cree que ha perdido toda posibilidad de resolver sus problemas gentes. En ocasiones, muchos han recurrido a salidas inútiles y dañinas. Es por eso que, por ejemplo, ¿quién nos ha oído de personas que ante la pérdida de su ser querido se refugian en las drogas, en el alcohol u otros tipos de escape? También suceden casos de suicidio físico psicológico ante situaciones trágicas como esta. Pero Jesús luego oyó lo que se decía. Dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Estas palabras del Señor han servido de respaldo a creyentes a través de generaciones. Por supuesto que una expresión de esta naturaleza no puede venir sino de alguien que tiene poder para proveer lo necesario, incluso la restauración de la vida. Jesús es el único que puede hablar de esa forma. Las palabras de Cristo fueron como un torrente de esperanza para el corazón agitado de este buen Padre. Los dos mandamientos que recibió eran el único recurso que le quedaba. No temas. Desalojar el temor del corazón es el primer paso en el proceso de la victoria. El miedo lleva a la gente a hundirse más en la miseria. Cree solamente. En otro lugar, la Biblia dice que al creer todo le es posible. Gracias a Dios por las únicas cosas que pueden darnos los triunfos más grandes en la vida. Y es por eso que a través de esto está a nuestro alcance todas estas posibilidades, porque cuando nosotros nos refugiamos en Dios, vemos toda esta posibilidad. Y así lo dijo el apóstol Pablo: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y es por eso que cuando vemos los versículos 37 al 39, podemos asegurar sin temor, sin equivocarnos, que Jesús no ignoraba lo que estaba sucediendo en casa de Jairo. Fue intencional el haber detenido su caminata cuando estaba atendiendo a la mujer del flujo de sangre. Y es por eso de que la situación llegara a un nivel crítico para mostrarle su poder. Tan pronto como se recibió la triste noticia del fallecimiento de la joven, el Señor empezó a tomar las medidas recomendables para enfrentarse a una situación delicada. Lo primero que hizo fue despedir a la multitud. Entonces, los únicos que escogió para que lo acompañaran y sirvieran de testigos del milagro que iban a realizar fueron a Pedro, Jacobo y a Juan. Si usted se da cuenta,
no era porque eran los preferidos, sino que dentro del propósito de Dios, ellos iban a jugar una función ministerial luego de que Jesús partiera de la tierra, porque jugarían un papel de carácter pastoral. También tenemos que ver que a través de ello, Jesús en momentos sobresalientes los toma para que ellos se den cuenta del trabajo que iban a ejercer. Después se dice que estuvieron con él en la transfiguración y en la oración intensa del huerto del Getsemaní. El nombramiento de estos hombres es lo que también se demuestra como una armonía en la norma de contar con 2 o 3 testigos para sucesos especiales. Otro aspecto es la acción decisiva. Le tomó a Jesús al llegar a la casa de Jairo y allí se encontró con él un alboroto y también, como decimos en el barrio, una bulla de los que lloraban y lamentaban la triste pérdida. Esto es común en cualquier caso que haya sido visitado por la muerte. Pero entre los judíos la situación se agravaba por la costumbre de emplear como endechadores a hombres y mujeres para que lloraran a las personas muertas. No sabemos si tal cosa se había hecho en este caso, pero lo cierto es que lamentaban mucho. Y es por eso que cuando observamos lo anterior, casi se comprueba con la fuerte reprensión del mismo Señor. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La obra de Dios siempre se realiza cuando hay paz y tranquilidad en el corazón. Muchos se privan de las bendiciones divinas porque hacen muy notorio sus infortunios y a causa de su alboroto y sus quejas no dan lugar a oír la voz de Dios en su angustia. Las palabras de Jesús registradas al final del versículo 39 han sido malinterpretadas por algunos. Cuando él dijo la niña no está muerta, sino duerme, no se referiría a que su fallecimiento no fuera real, sino que se tratara de un desmayo o un síncope o un simple letargo. Si en realidad no hubiera muerto, él no lo habría tomado todas las medidas como tomó para manejar la situación. Lo que daba a entender más bien era que dormía el sueño de la muerte, pero que todo su organismo sería vivificado y levantado por su poder creador a manera de un despertar a vida nueva. Y por eso, que a veces los incrédulos estorban la realización de los milagros. Cuando vemos los versículos 40 y 43, vemos que en la casa de Jairo, los endechadores que causaban el alboroto y hacían la situación más tétrica, a oír las palabras de Jesús, se burlaban. Y esto comprueba una vez más que la joven en realidad había muerto. Estos se burlaban de Jesús porque no entendían ni lo que decían ni lo que iban a hacer. Por otra parte, esto nos hace pensar que había gente allí que solo estaban aprovechándose de la situación para sacar ventaja. Y aquí se hizo necesario que Jesús tomara otras medidas de orden, las cuales se consideran como técnicas pastorales de importancia para realizar el milagro que estremecería a todos los que estaban en la casa en ese momento, pasando un momento de angustia. Lo primero que Jesús vio y que era necesario fue echar fuera a todos. Era necesario desalojar el ambiente para concentrar la atención en el milagro que se iba a realizar. El otro aspecto, la medida tomada por el Señor fue tomar al padre y a la madre de la niña. Nadie más de los padres tenían que hacer uso de una fe poderosa. Este era un padre especial, un líder del pueblo. Otra acción de Jesús
que fue oportuna para los que se enfrentan a situaciones complicadas fue tomar a los que estaban con él, en otras palabras, es decir, Pedro, Jacobo y Juan. Y es recomendable tener siempre testigos de fe para constatar los milagros. A los ministros cristianos se les recomienda también acompañarse de personas de confianza al enfrentarse a casos serios en el ministerio. Y finalmente, Jesús entró donde estaba la niña. El acercamiento al ser humano es una característica esencial de Cristo y el Evangelio. Estos puntos son grandes enseñanzas para todo líder y ministro cristiano. Hay momentos en que debe recurrir a la privacidad y llegar a la intimidad de las personas a quienes ministramos. No siempre se debe actuar en público, especialmente cuando se trata de la familia. En los versículos 41 y 43, la resurrección de la hija de Jairo no fue solamente un evento local e histórico en la ciudad de Capernaum. En la privacidad de aquella recámara donde se encontraba la niña recién fallecida, Jesús hizo uso de sus facultades divinas para realizar por primera vez un milagro de resucitación. Este hecho tiene también una connotación general y de carácter escatológico. Esto tipifica la resurrección de todos los que sean levantados para vida eterna a la venida del Señor. El milagro en esa ocasión se realizó cuando Jesús hizo contacto con la mano de la pequeña difunta. En otros casos de resurrección, esto no fue necesario, pero aquí se trata del ser más querido de aquella familia, por lo que Jesús actuó con mucha sensibilidad. Y hay dos observaciones que tenemos que hacer en cuanto a la frase que Jesús le dirige a la joven que está muerta. En primer lugar, le dio una orden como si hubiera estado viva y atenta a su voz. Niña, levántate. No podríamos calificar esto como una prosopopeya en todo el sentido de la palabra, pero hay algo de eso en el estilo de la comunicación, ya que en ese momento aquel cuerpo no era más que un cadáver. El otro aspecto, hay que notar cómo los escritos sagrados conservaron esta exclamación, Talita Kumi, en el lenguaje que se hablaba corriente en los hogares judíos de ese entonces en el arameo. La voz vivificante de Jesús impartió nueva vida y vigorizó cada uno de los órganos de aquel cuerpecito frío e inerte. Luego la niña se levantó y andaba. Este acontecimiento era algo que jamás se había dado. Con razón, pues, los que lo presenciaron se asombraron de manera grande. Las dos recomendaciones que Jesús hace en este versículo 43 revelaron dos aspectos importantes en su ministerio. Su éxito no dependía esencialmente de los milagros físicos que se realizaban. Había una base más estable, el propósito divino de salvación. Por eso mismo, y para evitar una explosión popular que pudiera estorbar sus planes de expansión ministerial, Él les mandó mucho que nadie lo supiese. La orden del Señor a los padres que se le diese de comer nos da una idea del cuidado que Él tiene hacia el ser humano y la comprensión por sus necesidades. Es por eso que a través del análisis de enseñanza, esta enseñanza puso en relieve la divinidad de Jesús y su poder absoluto sobre la muerte. El padre de la historia era uno de los jefes de la sinagoga de Capernaum,
donde se había familiarizado el Señor. En el transcurso de la realización de este milagro hubo una serie de incidentes que sirvieron como una verdadera escuela para la fe de este buen hombre. Se humilló y pidió a Jesús que le resolviera el problema trágico en su familia. En el camino hacia la casa de Jesús se detuvo para hablar con una mujer que sanó de una enfermedad, flujo de sangre. Solo el tocar el borde de su vestido. Esta demora trajo mayor angustia a Jairo, y especialmente el recibir noticia de que su hija ya había muerto. Este incidente, lo que llamamos inesperado, sirvió para probar la fe, la paciencia y la persistencia de este hombre que había ido en busca de un milagro por parte de Jesús. Esto también es un ejemplo de lo que debe hacer todo el que busca la ayuda del Señor. Tiene que someterse totalmente a la voluntad divina. Cuando por fin llegaron a la casa de Jairo, el Señor actuó con autoridad para poner orden y preparar el ambiente para la realización del milagro de la resurrección. En el Nuevo Testamento tenemos que ver cómo esto se lleva a cabo. Y concluida la misión de aquel día, Jesús pidió a todos que no divulgaran lo sucedido, a fin de evitar movimientos que pudieran obstaculizar el proceso de la proclamación del Evangelio, al ordenar que le dieran de comer a la niña, que ya estaba recién resucitada. Él estaba demostrando su amor y el cuidado por la humanidad. Se espera que como resultado de este análisis, cada uno de nosotros podamos ver más amor por las familias que sufren y aprendamos a tratar con tacto y sabiduría y fe las situaciones más difíciles que hay